que también se tenga como repaso de esta etapa, decíamos, en la que ya hemos hecho, pues, el recorrido de los aspectos éticos, filosóficos, y deontológicos del investigador clínico, ¿no? De todos nosotros como médicos o como personal de salud. Y ya tenemos una idea clara al respecto de em, cómo es que la investigación clínica es una herramienta para nutrir al juicio clínico, para mantenerlo vivo, y cómo es que tendríamos que organizar o jerarquizar los elementos que encontramos en un posible problema de investigación, pues para darle respuesta o solución. Estamos justo en eso, en decidir, o cada uno de ustedes, en decidir em, a través de qué enfoque, en una visión de causalidad o de prueba diagnóstica, a través de qué enfoque es que podrían responder de la mejor manera, de la manera más eficiente incluso en cuestión de recursos y factibilidad, esa pregunta. Estamos entonces en el umbral de entrar a la parte que de repente es como para muchos la más atractiva o desafiante, que es la matemática y la estadística, ¿no? El que ya hablemos de los subcomponentes del problema de investigación, qué son las variables, cómo se operacionalizan y qué es lo que tendríamos que o querríamos demostrar en nuestra hipótesis, si una relación, una comparación, una diferencia, una asociación, una predicción, etcétera. Entonces, bueno, este es el umbral, pero tendríamos que tratar de buscar que todos estemos en este punto homogéneos en la información que tenemos para poder avanzar eh, fluidos. Si lo notan, pues mi discurso es un poco vago porque estoy dejando que terminen de conectarse para que ya no me distraiga la campanita, porque me distrae mucho a mí. Esta es la tablita que nos va a servir para hacer el aterrizaje final, y tendríamos que revisar algún ejemplo de encuesta o estudio transversal y la utilidad que tiene, y o la presentación o propuesta de alguno de ustedes que que haya decidido utilizar un modelo transversal, sea para su objetivo general o que tenga como parte de su proyecto determinación, por ejemplo, de prevalencias, ¿no? De algún fenómeno. En esta tablita, entonces, vamos a repasar cuál sería nuestro rol como investigador. Sabemos que el penúltimo modelo que revisamos es aquel en el que ya tomamos control de la asignación de nuestra maniobra a un conjunto de sujetos seleccionados, y que, bueno, entre el seleccionarlo y aplicar la maniobra existen muchos elementos, principalmente de seguridad y aspectos bioéticos interpuestos para que fueran asignados a un grupo de intervención o a un grupo de control o placebo, que estoy hablando del ensayo clínico aleatorizado. Y bueno, los demás modelos nos dejan en el rol de observador, pero bueno, el modo o la posición que tenemos respecto a ver correr el fenómeno causal es distinta, ¿no? Pararnos ya en el desenlace junto con los sujetos y compararlos en retrospectiva o en el origen supuesto del fenómeno, o acompañarlos desde el estado basal hacia el punto en el que aparecería el supuesto desenlace, condicionado por una exposición que estamos tratando de discernir de entre muchas otras variables o factores o maniobras periféricas que podrían también participar en la precipitación como causas componentes, pero no necesarias a veces. Y bueno, la encuesta, como pudieron ver en el video, es
prácticamente un momento, ¿no? En el hilo causal que estamos tratando de identificar. Y bueno, me parece que la relevancia de las encuestas es que nos sitúa en el punto en el que nos demos cuenta del tamaño y los componentes del fenómeno causal que estamos estudiando. De eso va el poder diferenciar entre estos 4 grandes modos. Todos estos de alguna forma pueden ser esgrimidos arquitectónicamente, ¿no? Y justo allí la propuesta de que el modelo arquitectónico nos permita demostrar en un mapa mental esa dirección, la composición, cuáles son concretamente los elementos de maniobra, los sesgos incluso, ¿no? Si recuerdan los esquemas que se han ido revisando, pues también a mí me parece que tener siempre en la mente el modelo arquitectónico nos permite ir controlando todos esos elementos de riesgo, de sesgo, que a veces se pierden de vista. Y que bueno, hemos ido aprendiendo también cómo el desarrollo de un proyecto de investigación, por tantos elementos que se tienen que considerar, desde que se concibe el problema de investigación, el método, el modelo metodológico, hasta que se ejecuta, pues requiere la intervención colaborativa de muchas personas. No suelen ser productos de un solo esfuerzo, de un esfuerzo individual. Puede uno quedarse en la frustración de ser rebasado por la cantidad de elementos a controlar, si es que uno pretende desarrollar con todo el rigor posible y siempre en la visión de que la seguridad y la justicia en el trato de los participantes es lo que debe imperar, ¿no? La utilidad del conocimiento que estamos construyendo. ¿Tiene alguien alguna duda u observación con respecto al material que se les entregó para revisar encuesta transversal? ¿Algún comentario que quiera poner aquí en la mesa antes de que le echemos un vistazo a un ejemplo de un estudio y como qué utilidad le dieron a un estudio que se planteó así como transversal? Doctor, buenos días. Hola. Comentó, buenos días a todos. Comentó que me quedó un poquito duda de que puede ser retroproyectivo, pero ahí ya se presentó la exposición. Ahí no sé, estoy pensando, bueno, aunque ok, va a ser digamos, el transversal, pues sería como el de los casos y controles de que me voy a regresar al punto, bueno, ya sabemos que ya tiene, no sé, insuficiencia renal, ya en criterios para reemplazo renal. Y, o, bueno, y entonces aquí me causa preocupación si ya tiene sería ver, bueno, regresarme, retroproyectivo sería como que ya dice que ya se presentó la exposición, pero no se ha presentado el desenlace. Entonces, o bueno, por ejemplo, que tuvo COVID y a lo mejor regresarme al momento de, del momento, digamos, del ingreso y ahí hacer el estudio transversal de los factores y nada más. A eso se debería, por ejemplo, si fuera a la característica de retroproyectivo, un estudio transversal que también podría ser retroproyectivo. No sé si me No, expliqué. sí. A ver si te seguí, doctora Tania. La idea es que, Claro. en esencia, una encuesta transversal acude a un grupo de estudio en donde
el desenlace ha sucedido, está ya presente allí, porque es probablemente uno de los elementos que te hacen incluir a estos sujetos. Decíamos que en la fotografía sale todo, ¿no? Y es justamente esa intención de ver qué sucede alrededor del sujeto una vez que el desenlace está ya presente. Y a veces una fotografía puede ser sesgada en cuanto a que la latencia de la enfermedad es tal que cuando le tomes fotografía, pues no están todos los factores que precedieron a ese desenlace y pues tengas un sesgo de asociar solo lo que alcanzas a ver en la fotografía. Em, no sé si en algún momento del discurso en el video se dice retroproyectivo, pero por definición un transversal es retrolectivo. Ah, A mí retroactivo. me quedó clara la explicación de retrolectivo o prolectivo en cuanto a la etimología, ¿no? Si recoges la información en tiempo real en cuanto a qué está sucediendo en el sujeto, con o sin el desenlace, pues es prolectivo. O sea, estás haciendo una lectura en tiempo real. Y una retrolección o retrolectura es una búsqueda en lo ya sucedido. Un fenómeno prolectivo sucede, por ejemplo, en una cohorte o un ensayo clínico, ¿no? O sea, hay una auténtica indeterminación clínica y no se sabe dónde terminará asignado el sujeto en el caso de una cohorte. Esté expuesto o no, no sabemos si terminará con o sin desenlace, por ejemplo. Y en un ensayo clínico, bueno, pues también existe esta incertidumbre respecto a si tendrán el desenlace o no por efecto de la maniobra en donde sí tenemos control, pero no sabemos dónde terminará en cuanto al desenlace. Esos son los prolectivos. Sabemos que una cohorte, por ejemplo, o los casos y controles, hacen una lectura en reversa en el tiempo Ujú, y ya el modo en el que reconstruyes la historia del sujeto hasta su desenlace, pues es de acuerdo a tu diseño, ¿no? Pero un transversal es eso, toma la información prevalente, justamente, ¿no? O sea, lo que ha sucedido allí y puede incurrir en sesgos si tomas la ujú, foto en un momento inoportuno. Y yo creo que es tener ese cuidado en un transversal de saber, bajo conocimiento del fenómeno que estás estudiando, cuál es el momento más apropiado para captar lo que quieres captar y no incurrir en este conjunto de sesgos que habíamos comentado, ¿no? Pero bueno, en concreto es retrolectivo por definición un transversal. ¿Soy claro con ah, lo que ok. comenté? Sí, sí, doctor, me había confundido entonces con el otro, sí, retroactivo. Sí, gracias, doctor. Dice, en la bibliografía comentaban la existencia de un longitudinal cross-sectional, pero no son dos tipos de estudio diferentes y el que uno construya, por ejemplo, un fotograma, o sea, varias fotos, em, son como varios transversales que se incorporan. Pero si uno toma una fotografía con el mismo método en distintos momentos, siguiendo a un sujeto bajo cierta exposición, justamente es una manera de hacer que el error que pueda uno cometer de incluir todos los elementos que se puedan asociar al fenómeno en un momento, por efecto del tiempo, si se sigue aplicando en varios cortes, en varias fotografías, pueda ser interpretado de distinta forma, ¿no? Es decir, no es que el transversal se vuelva longitudinal, sino que varios transversales pueden formar parte de un estudio Ujú. longitudinal y es lo que traduce esto de cortes o cruces seriados, ¿no? Un cross-sectional. Eh, es donde podría haber generado confusión el término, ¿no? En cuanto a lo longitudinal, porque al final, pues, un estudio de tipo transversal justo se define por eso, ¿no? Porque es un solo el momento de observación y casi siempre está situado en los extremos de este continuo de ideas, ¿no? O en el estado basal o en el momento del desenlace,
en donde tratamos de que en la fotografía se incluyan pues de manera exhaustiva o que en un modelo explicativo tengan una lógica, pero también justo es por eso que no se utilizan como medios para determinar causalidad, sino solo asociación, ¿no? Lo que en la foto se puede ver es que están presentes tales o cuales elementos, son de este tamaño y parecieran, perdón, asociarse a este resultado, porque se ha fotografiado a un conjunto de sujetos similares al mismo tiempo o en las mismas condiciones y parece repetirse el fenómeno. Entonces es en función de la repetición del fenómeno fotografiado en las mismas condiciones que uno dice, bueno, pues siempre sale riéndose, ¿no? En la foto, así que fotografiar poniendo un pajarito enfrente hará que el sujeto siempre se ría. O sea, no se estudia muchas veces al mismo sujeto, sino a muchos sujetos en las mismas condiciones, y es lo que permitiría alcanzar esta idea de asociar, y es lo que un transversal permite. Y bueno, cuando hablamos de casos y controles, platicábamos de esto, ¿no? De la relevancia de los estudios de prevalencia es esa, que nos dejen contemplar una panorámica y hacer un más que una descripción o más allá de una descripción, hacer un ejercicio de inferencia, de tratar ya de asociar los fenómenos que cada vez que se toma la foto aparecen allí, ¿no? Tabaco y cáncer de pulmón, BPH y cáncer cervicouterino. O sea, se ha fotografiado muchas veces ese fenómeno y bueno, ahora que lo digo de esta manera de fotografiar muchas veces ese fenómeno hasta que nos convencemos de que es verdad, pues si también se incurre todas las veces en el mismo sesgo, podría uno caer en esta falacia, ¿no? De que una mentira que se repite tantas veces se convierte en verdad. Justo allí voy a dejar de transmitir y voy a aceptar esto. No logro. El multitask para mí es un mito. Permítanme, voy a aceptar a los que faltan. Y bueno, miren, quería mostrarles este trabajo en el que se hizo en el Seguro Social. Nada más a manera de resumen para que me den su opinión acerca de sus características, de si el modelo metodológico corresponde a la intención de los investigadores y de si ese es el nivel de inferencia que pudiéramos hacer. Esto quizá dé paso a que alguno de ustedes se anime a presentar su problema de investigación, por ejemplo, enfocado en un momento transversal, ¿no? Les comparto ahora la pantalla con el resumen de este trabajo. ¿Quién nos acompaña a leer este breve resumen? Por favor, Yo. adelante, por favor. Factores de riesgo asociados a parto pretérmino en un hospital de segundo nivel de atención. Introducción. El parto pretérmino es uno de los mayores problemas en obstetricia, pues presenta una incidencia del 10 al 11%. El objetivo fue identificar los factores de riesgo asociados al parto pretérmino. Métodos. Se realizó un estudio de casos y controles, observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Los casos estuvieron constituidos por nacimientos prematuros y los controles por los partos a término. Se calculó un tamaño de muestra de 344 pacientes, con un control por cada caso. El total de pacientes estudiados fue de 688. El análisis estadístico fue descriptivo, univariante y bivariante mediante la prueba de chi cuadrada de Pearson, con una P menor al 0.05, razón de momios e intervalos de confianza al 95%. Resultados. Los factores de riesgo asociados a parto pretérmino fueron la placenta previa, con una razón de momios igual al 10.2,
una P igual a 0.005, el antecedente de parto pretérmino con una razón de momios de 10.2, una P de 0.005, la preeclampsia con una razón de momios de 6.38 con una P de 0.00, el embarazo gemelar con una razón de momios de 5.8 con una P igual a 0.000, el oligohidramnios con una razón de momios de 5.8, una P de 0.000, el tabaquismo con una razón de momios de 4.6, con una P de 0.002, la ruptura prematura de membranas con una razón de momios de 4.1 con una P igual a 0.000, la cervicovaginitis con una razón de momios igual a 3 con una P de 0.0000, la infección del tracto urinario con una razón de momios de 1.5 con una P igual a 0.010. Conclusión. Los antecedentes maternos como el control prenatal, la preeclampsia, la ruptura prematura de membranas, el embarazo gemelar, la placenta previa, la cervicovaginitis, el parto pretérmino previo y la infección del tracto urinario son los factores de riesgo con mayor significación estadística. ¿Qué opina, doctora? Con el resumen, la verdad es que el resumen es solo eso, es algo escueto, pero al final sí como que nos tratan de dar con números una idea de lo que pretendían. Faltó que nos dijeran qué, pero por lo visto es determinar qué factores de riesgo se asocian a la presencia de parto pretérmino. Sí, bueno, mezclan muchos factores de riesgo asociados y la significancia estadística, siento que para los que mayor peso tienen, de acuerdo a la bibliografía, no están tan bien plasmados en este estudio. Bueno, es lo poquito que puedo yo detectar en los resultados. Sabemos que es uno de los primeros sesgos en los que podríamos incurrir justamente es en quedarnos solo con el resumen, ¿cierto? Sí. Presenta unas tablas este estudio. ¿Qué opinan de la incidencia como uno de los elementos que enuncian allí? Podríamos hablar de incidencia, sea casos y controles o sea un transversal, se podría hablar. ¿Les pareció esto un casos y controles? Sabiendo que este puede contar con muchos sesgos, pero considerando que está bien ensamblado este estudio, cuántas veces lo midieron, qué seguimiento, es decir, nos alcanzan a dejar ver en el resumen que hubo un proceso longitudinal de seguimiento o solo le echaron un vistazo, es decir, solo fotografiaron en un solo momento a aquellas personas que desenlazaron con un parto pretérmino y después las compararon con otras sin ese desenlace. Siento que fue eso último que usted describe, doctor. Sí, utilizando todas las herramientas que ahora ustedes conocen, ¿cómo califican a este intento que han hecho? Y la verdad es que todos los intentos son valiosos, ¿no? Pero ya es también tarea de un editor de una revista comentar tras bambalinas esto a quien manda un trabajo y decirle, ¿sabes qué? No estás ensamblando o no me estás entregando lo que dices aquí en tu objetivo o en tu título. Es decir, tu trabajo tiene una diferencia entre lo que relatas como plan y lo que muestras como resultado. Pero ya que lo publican, pues es material que uno tendría que saber desmenuzar, ¿no? Y saber si justamente el objetivo realmente es congruente con el método que están describiendo y por lo tanto creíble. Al final es eso, se invierte tiempo, recurso humano, exposición a los sujetos, al recuerdo, muchas cosas para llegar a una conclusión de esta naturaleza. Déjenme ver si puedo desplegar ahora mismo el PDF de este artículo, solo para que echemos un vistazo rápido a las tablitas y preguntarles si alguno de ustedes quiere mostrar su trabajo
En esta visión de transversal, ¿alguien en sus objetivos tiene una prevalencia? Por ejemplo, determinar la prevalencia de anticuerpos anti-X o Y en sujetos enfermos de lupus, o determinar la prevalencia de obesidad o de diabetes 2 en los sujetos de interés. Casi siempre cuando estamos en un estudio de causalidad, incluso en los de prueba diagnóstica, ¿no? Comparar la prevalencia de uno u otro tipo de anticuerpos detectados por una u otra prueba o de anomalías imagenológicas comparando pruebas, son eso. Sabíamos que las tablas de 2x2 que ocupamos en estos estudios, casos y controles transversales y en pruebas diagnósticas, nos permiten identificar prevalencias, ¿no? Del problema o del desenlace, la prevalencia en los sujetos expuestos, la prevalencia en los sujetos no expuestos, y prácticamente estos términos de estas proporciones de los que resultan afectados o no por estar expuestos o no expuestos, son las que nos llevan a argumentar el si existe una asociación entre esta exposición y lo que presumimos que es un desenlace. Y pues ya más adelante analizamos cuánto pesa este factor que hemos demostrado como consistente en todas las fotografías, cuánto pesa realmente en comparación con el resto de factores componentes. ¿Nadie se anima todavía? Yo levanté la mano, no sé. Sí. Gerardo, Sí. adelante. ¿Lo presento en sentido hablado o cómo ¿Quieres sería? proyectarnos algo? Con gusto. Pues lo puedo hablar porque se me hace más fácil como estoy ahorita en el trabajo. Perfecto. Cuéntanos, por favor, doctor Gerardo. Perfecto. Mi objetivo es determinar la prevalencia de sarcopenia, su severidad en pacientes geriátricos que están en una casa de asistencia y a la par quiero ver las conductas de riesgo alimentario. Mi intención principal pues es determinar justamente las prevalencias, cuántos sujetos hay con sarcopenia y que tengan factores de riesgo alimentario, y a su vez me gustaría ver si existe asociación entre estos factores de riesgo alimentario con la prevalencia de sarcopenia, y pues por eso podríamos hacer un estudio de este tipo. Muy bien. Doctor Jorge o doctor Eric, que están aquí a la vista, ¿podrían ayudarnos a identificar estado basal, maniobra y desenlace en una idea de enfoque transversal? Buenos días. Hola, doctor. Buen día. Buen día. Pues el estado basal supongo que van a ser los adultos mayores residentes de esa estancia donde él va a hacer el análisis. Me supongo que pues tiene que ser arriba de 60 años, los irá a tomar a todos, los que sean funcionales principalmente, que tengan cierto grado de funcionalidad para poderles hacer la medición. Luego la maniobra, pues el poderlos medir, ahí el tipo de sarcopenia, pues qué método va a utilizar al final de cuentas, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos, si va a ser nada más con una manometría o a lo mejor sí les va a poder hacer una resonancia magnética, que sea o solamente por puntajes. Y el desenlace, pues lo que él quiere saber, la prevalencia de ese grupo, de esa, pues de esa población en la residencia. Así lo vería yo. Entonces, ¿el desenlace sería la sarcopenia o la presencia de conductas de riesgo alimentario? Es decir, La sarcopenia, ¿no? cómo La los vamos a sarcopenia es lo que él quiere. fotografiar? Y las conductas de riesgo. Ajá. Medir la sarcopenia, y de esos que tienen sarcopenia, pues supongo que les va a analizar las conductas de riesgo. La presencia o ausencia de las conductas de riesgo, ¿no? La presencia o ausencia de conductas de riesgo alimentario, ¿en dónde estaría ubicada? En el desenlace, en la maniobra, en cuanto a que explore si hay conductas de riesgo en el momento que se fotografía o en el momento que recluta a los sujetos. Doctor Gerardo, ¿cómo es que nos ayudas a acomodar a los sujetos que van a salir en la foto?
Bueno, al momento de es un estudio transversal, entonces podríamos poner a sujetos que tienen prevalencia, perdón, que tienen sarcopenia, a los sujetos que no tienen esta sarcopenia y como variable, simulando a un estudio de cohorte o de casos y controles, podríamos ponerla como la variable de exposición. Claro, entonces en el transversal lo que tenemos que ver es eso, ¿no? Que pueda diferenciarse una proporción de los sujetos que presentan el desenlace. Un conjunto de sujetos de características idénticas podrían haber ya presentado el desenlace y algunos quizá no, depende mucho de la duración del fenómeno, ¿no? Pero tendría que ser visible que la exposición a este fenómeno o la no exposición podría hacer presente, en este caso, la sarcopenia. Entonces, sí, tendría que montarse de manera que se demuestre exposición y no exposición, desenlace positivo y desenlace negativo. Son los elementos que tienen que estar presentes en la fotografía para poder determinar la prevalencia de ese fenómeno, del fenómeno desenlace, que yo lo interpretaría como, bueno, así como nos los comentaste, como la sarcopenia, ¿no? Probablemente las conductas de riesgo alimentario y otros elementos en conjunto sean los responsables de precipitar la sarcopenia, pero bueno, yo apoyaría tu enfoque en cuanto a que estás buscando que esto que son conductas de riesgo alimentario puestos o parados en el estado basal nos permiten modificar. O sea, si uno estudia un fenómeno que es modificable desde el estado basal, pues ahí radica la relevancia, ¿no? De primero demostrar que es importante y que tiende un hilo causal hasta el desenlace que es la sarcopenia en algún estado de severidad. Entonces eso nos lleva a tomar mejores decisiones en cuanto a cómo organizar las estrategias o recursos para que los sujetos, si controlamos sus conductas de riesgo alimentario, pues dejan de estar expuestos a las consecuencias de la sarcopenia severa. Es así como lo estás planteando. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muy bien. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Parece programa de radio esto. Lo comento porque estamos ya en el tiempo para entrar a nuestro repaso. Como bien pueden ver en su Classroom, aunque ahora que me cae el 20, es que muchos de ustedes están en su móvil, no necesariamente en su computadora personal. En el Classroom se desplegó a partir de las 8 de la mañana la actividad llamada examen parcial. Y en esta se encuentra el enlace para acceder de hecho, desde el móvil se puede hacer. Si no pueden acceder a su Classroom desde el móvil, les voy a pegar en este momento el enlace para que puedan empezar a contestar. Lo que hay que aclarar aquí es, sí, ¿escucho? Me sale que la encuesta ha sido desactivada o ha expirado. Ah, sí, estoy por activarla. Ah, ok. Estoy por activarla. Entonces, consiste en una serie de reactivos de opción múltiple. Ahí está, listo. Ahora mismo ya está activa.
no está cronometrada, no retroalimenta en inmediato respecto a lo correcto o incorrecto de la respuesta, y esto es porque la intención es que sea fundamentalmente un ejercicio reflexivo, de saber si tenemos esa información ya asimilada y si, por ejemplo, la podemos usar ya en la revisión de cualquier trabajo para decidir si es información que nos sirva o no. Entonces, ya está activa. Les comento que el último reactivo sí requiere que hagan un ejercicio en papeles sobre prueba diagnóstica y que una fotografía nos la compartan subiéndola al Google Classroom, sea en formato JPG directamente como imagen, o que pues la pongan en una plantilla de diapositiva y la suban como una tarea. Va a estar entre 45 y 50 minutos disponible la encuesta. En realidad es muy ágil llevarla a cabo. Les dejo estos minutos, les acompañaré aquí si hay alguna duda con la redacción de los reactivos. Pero bueno, más que para dar la cuestión del examen, es para acompañarlos en este ejercicio. Concluye en cuanto logran subir la foto o evidencia de que hicieron su ejercicio de prueba diagnóstica. Apóyense de la calculadora de nomograma de Fagan que ya revisaron también con el doctor Rivas. Esa va a ser una herramienta muy útil para resolver el último problema. Y pues vamos a buscar un momento para retroalimentar, es decir, contestar juntos el examen e ir identificando si alguien tuvo alguna respuesta errada o confundida, ¿por qué? ¿No? Ese es el ejercicio que queremos hacer. No tiene ningún propósito sumativo o algo así, distinto al de autoevaluarse. Si están de acuerdo, pues dejo abierta la sesión, voy a estar aquí pendiente. Y cada uno haga su esfuerzo de contestar por su propia cuenta, sin algún soporte extra, este pequeño examen que les presentamos. Tania, está ya listo el link. Si alguien no puede entrar al Google Classroom, por favor dígame de una vez para que yo les copie aquí en el chat. Lo voy a hacer de una vez. Les copio en el chat la liga para que accedan. Denme un segundo. El diseño. Les dejo la liga aquí para quien no haya podido acceder vía Classroom. Está abierta la encuesta y quedo pendiente aquí detrás.